Buenísimo. Bueno, vamos a comenzar entonces sin más preámbulos. Gracias por su paciencia. Esta predicación se llama Dejado atrás. Aquellos que por ahí recién se están entrando a estas reuniones de Zoom, estamos viendo el primer libro de Samuel y el hermano Cristian el domingo anterior, hace 2 domingos, había hablado acerca de primero de Samuel, capítulo 13, si no me equivoco. Hoy nos toca 1 Samuel, capítulo 15, y el hermano Cristian había empezado a hablar acerca de la vida de Saúl y la decadencia de la vida de Saúl. ¿Cuáles fueron los primeros errores que él empezó a cometer y que dejaron marcas para que él ya no sea rey de Israel o que no tenga un sucesor de su linaje? Esta predicación se llama Dejado atrás. Vamos a avanzar. En esta, en esta imagen podemos ver, dice, el, el mandato dejado atrás, desde el versículo 1 al 9. Recordemos que el sacerdote cumplió un papel importante en la vida del pueblo de Israel, ahora que iba a tener rey. El sacerdote era como que co-gobernaba con el rey. El sacerdote le decía al rey qué es lo que Dios quería de su nación, de su pueblo. Vamos a avanzar. El mandato, un mandato dejado atrás. ¿Cuál es ese mandato? Ese mandato es aniquilar. Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces este es el mandato: aniquilar a Amalec. Aniquilarlo significa dejarlo de, es como raer de la tierra, arrancarlo de raíz. Y muchas personas tienen unas preguntas ahí o tienen incomodidad al leer esto del versículo 3 que dice: aún a los niños de pecho, ¿no? A hombres, a mujeres, su ganado. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que es la soberanía de Dios. Y también quizás nos falta un poco analizar quién era Amalek. Por eso que yo acá preparé bueno, acá está la orden de Samuel hacia Saúl, de aniquilar a Amalek. Y acá está un poquito un cuadro que nos va a explicar quién es Amalek. Y estas son las bases en Éxodo 17, en Deuteronomio 25 también. Amalek era un acérrimo enemigo de Israel. Es un enemigo constante y cercano que estuvo por años haciendo guerra con Israel, desde el comienzo, como lo vemos ahora, y también que va a perdurar esta enemistad con Israel. Él no le importaba hacer la alianza con otros pueblos con tal de tratar de derribar a Israel. También otra característica es que tenía un rey a su mando, al pueblo de Amalek, un rey que era sanguinario, que era cruel en sus métodos. Él dejó, dice en este capítulo, en el versículo 33, a muchas madres sin hijos. O sea que era un rey bien cruel. Otra característica de Amalek, que era una nación poderosa y pecadora. Lo va a decir en este capítulo, en el capítulo 15 de primero de Samuel, más adelante, que era una nación pecadora, una nación malvada. Se había hecho poderosa a través de sus métodos de guerra. Era también
nómadas que eran saqueadores, ¿no? Y habían adquirido poder eh, a través de estos métodos. Cuarta característica, atacaron a Israel en el desierto. Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, fue atacado, fue prohibido el paso por Amalek. Ellos no querían, no lo recibieron bien y se lo pusieron al pueblo de Israel. Acordémonos que Israel cuando salió de Egipto estaba cansado, era un pueblo trabajado, nos dice la Biblia. Era un pueblo que estaba en un lugar desfavorable, ¿no? Estaba comenzando o atravesando el desierto. Y nos acordemos que en esta cultura antigua, uno de los requisitos de varias de estas tribus era recibir bien o ser hospitalarios con aquel que estaba de paso, que era un viajante. Pero Amalek no lo hizo. Amalek, de los hebreos que estaba atravesando el desierto, estaba comenzando el viaje, Amalek le atacó la retaguardia a esta caravana de Israel, atacando a los ancianos, a los enfermos y a los niños que iban atrás. Entonces, Dios dijo que se escriba esto y que no se olvide. Hay que aniquilar a Amalek, a esta nación malvada, porque la quinta característica de Amalek nos va a decir en Éxodo 17:16 que Amalek levantó su mano contra el trono de Dios. Notemos esto, que no dice que atacó a mi pueblo, sino que dice que se opuso directamente al trono de Dios. Es como un insulto, un ataque hacia el trono de Dios mismo, y Dios no soporta eso. Entonces, por eso que Dios manda de que se aniquile a Amalek. Dice, no quiero que me vea. Dice también en el versículo 6 que cuando Samuel le dijo, tenemos en el versículo 6, dice, y dijo Saúl a los ceneos, idos o váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalek para que no los destruya juntamente con ellos. Y ellos sí que se unían, así que se separaron. Y acá tenemos una imagen de Saúl, con el poder de Dios y por la autoridad de Dios, derrotando a los amalecitas. Pero Saúl, veamos lo que hizo. Acá el subtítulo le puse aniquilando la obediencia. Si no haces y aniquilas lo que Dios te pide, estás aniquilando la obediencia. En el versículo 8 dice, a Agag, el rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes lo mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas, vacas, los terneros más gordos, en fin, todo lo que tenía valor, nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Entonces Saúl, teniendo un mandato muy claro, muy específico, él actúa subjetivamente. Él dice, me han mandado, dice su conexión a internet es inestable. Dice, me han mandado, si pueden desconectarse alguno. Si dice Saúl, bueno, pero esto puede pasar, ¿no? Al ver los animales gordos ahí, las cosas de valor, es como que alguien que gana una guerra ahora viera un Lamborghini estacionado, ¿no? Porque los animales eran eso, ¿no? Eran herramientas de trabajo, eran posesiones de lujo en ese tiempo y te servían para muchas cosas. Entonces el ejército y Saúl, comandados por Saúl, no tocaron las cosas de valor. Y lo peor de todo es que dejaron
vivo al primero que tenía que haber matado, al rey Amalek, al rey de Amalek. Es como dejar a una serpiente, ¿no? A la serpiente hay que apuntarle a la cabeza primero, dicen muchos, ¿no? Bueno, Saúl no. Saúl dejó vivo a la cabeza, al más malvado, al sanguinario, pudiendo haber un rebrote de este pueblo. Y pensemos un poco, ¿por qué habrá dejado vivo al rey? Acuérdense que Amalek era una nación ya poderosa y grande. Quizás Saúl ya estaba haciendo sus planes de más adelante hacer tratados con él o que le enseñe cosas. Empezó a tender lazos con Agag y subjetivamente le perdonó la vida y se lo llevó prisionero. Acá tengo una imagen donde están las ovejas, los chivos, los animales gordos y está Agag como prisionero. Entonces, un Saúl que ha aumentado sus tropas, porque cuando estábamos leyendo con el hermano Cristian en el capítulo 13, de 3.000 hombres que tenía Israel eran ahora 600, pero en esta oportunidad, acá en el capítulo 15, dice que Saúl juntó un ejército de 210.000 hombres. Parece que al tener muchos guerreros, eso hizo subir la soberbia de Saúl. Eso hizo confiarse en él, que él está llevando todas las cosas por sus medios y por su inteligencia y por su fuerza. Entonces eso quizás hizo que tome esta decisión de él empezar a dar las órdenes y no prestar atención a las órdenes de Dios. Acá tenemos la segunda parte, el Dios dejado atrás. La primera parte es el mandato dejado atrás. Esta segunda parte es el Dios dejado atrás. Si uno deja los mandamientos de Dios, también deja de lado al Dios que está detrás de los mandamientos. Acá lo tenemos al rey Saúl, ¿no? Contemplando cómo van a ser sus planes, qué es lo que él decide y no lo que Dios dice. El versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Esto dice en la versión 60. Pero en la nueva versión internacional dice que Dios le dijo a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Entonces vemos que no es tan solo una tristeza en el ánimo de Samuel, sino que hay una incomprensión en sus pensamientos, no entiende cómo pudo llegar a tanto Saúl, si este mandato era muy claro, era muy importante, de hace muchos años que se venía preparando este día para que se ejecute al pie de la letra. Y Saúl viene y hace su voluntad. Samuel no lo puede entender. Samuel le advirtió que cumpla todo, que preste atención y haga todo, pero Saúl no lo hizo. Entonces vemos acá lo que dijo Dios acerca de Saúl. Si vemos la imagen esta de acá arriba, no sé si se ve el puntero ahí, acá está Saúl. Él comenzó bien, ¿no? Él comenzó siendo alguien medio hasta tímido. Él comenzó no viéndose apto para ser rey sobre Israel y buscaba a Dios y Dios lo había elegido. Pero con el tiempo y con las victorias, él se ha apartado de en pos de mí, dice Jehová. Versículo 12, por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Samuel. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó,
Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor, ¿no? Fíjense lo que está haciendo ahora este Saúl, se está levantando monumento a su persona, como si la victoria esta es en honor a mí, yo tomé la ciudad, dice él, por mi fuerza, por mi ejército, por mi estrategia, por mi elección, una nación grande, poderosa cayó. Él se estaba haciendo un monumento a él. Y entonces estaba creído que estaba haciendo las cosas bien, que todo iba bien. Y cuando lo ve a Samuel le dice, qué bueno que estás acá, justo venimos de ganar esta guerra. Yo cumplí todas las instrucciones del Señor, está saliendo todo bien. Y el versículo 14 dice, y entonces les contesta a Samuel, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parecen oír? Le reclamó. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Entonces acá lo tenemos a Saúl diciendo, qué bueno que está acá, y ahí Samuel, ¿no? Rechazando ser abrazado. ¿Qué habrá dicho, no? La vaca, ¿no? Muy mal. La oveja, menso, ¿no? Quizá el burro habrá dicho, este peor que yo. Todos los animales ahí hablando y haciendo ruido, de tantos animales que perdonó la vida. Versículo 15 dice que Saúl le dijo a Samuel, esos animales me hablan, son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. Pero todo lo demás lo destruimos, ¿eh? Entonces vemos que Saúl no acepta que él era el rey y que él daba las órdenes sobre el ejército. Y que él era el responsable, el principal responsable. Él le echa la culpa a sus tropas. Samuel no aguanta más esta hipocresía y dice, basta, voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Saúl le dijo, te escucho. Acá vemos cómo Samuel se enojó con Saúl y no toleró más. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Samuel empieza desde el comienzo, ¿no? Él le hace recordar a Saúl, vos no eras nada y Dios te puso al frente de toda una nación, de su propio pueblo. Versículo 18, y Jehová te envió en misión, esta misión te dio. Después de que te mandaste una macana grande, solamente te dijo, ahora hay una misión importante, tenés que cumplirla. Y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek. Así era esa nación. Y hazles guerra hasta que acabes con ellos. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Acá tenemos directamente desde Dios dicho a Samuel cuál era la razón por la que desobedeció. Ahí estamos completando un poquito más el ciclo. Saúl primero comenzó estimando a Dios, después se ha apartado de en pos de Dios. Seguir en pos de Dios es como seguir de rodillas a Dios, detrás de Él, ¿no? Él dice y yo lo sigo, pero Él ha dirigido su mirada hacia otra cosa, hacia el botín. Y el botín, no estamos hablando del botín de fútbol, sino que estamos hablando del botín de las riquezas, de las posesiones de Amalek, y has visto el botín y te has apartado detrás para seguir al botín. Riqueza, lujo, fama, relaciones con un rey, que se alabe tu nombre. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel. Él no podía entender o se hacía el que no entendía. Dos opciones. Dice Saúl, antes bien he obedecido la voz de Jehová, dice él. Él se niega. Hace mucho me habían enseñado una frase que dice,
Los pecados no se excusan, se confiesan nada más. Los pecados no se excusan, se confiesan. Una vez más, los pecados no se excusan, se confiesan. No se dice porque, como decíamos, ¿no? Culpa de la iglesia, o culpa de él, o culpa de ella. No, sino que hay que decir, yo fui, yo lo hice. Saúl está haciendo esto. Fui a la misión que Jehová me envió, dice, y he traído a Agag, rey de Amalek, dice, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo fue el que tomó el botín, las ovejas y vacas, primicias del anatema. Él sabía muy bien qué significaba anatema, que tenía que ser todo destruido en honor a Jehová, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Notemos que Saúl le está hablando de un Dios que es tercero, que no es su Dios. Le dice, es tu Dios, Samuel. Yo estoy trayendo todo para que se hagan los sacrificios a Jehová. Parece que él no tenía ya relación con Dios, ya estaba alejado de esa relación con Dios. Versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, dice la versión 60, mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Ahí yo le puse unas flechitas, si ustedes ven la pantalla. Adivinación y rebelión es lo mismo para Dios. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ser duro, ser terco. Dios te dice algo y vos no querés cumplirlo y yo no quiero cumplirlo. ¿Y por qué esta comparación de ídolos y obstinación? Encaja perfecto porque si uno es obstinado, no hace lo que Dios le dice, entonces se levanta un ídolo que es uno mismo y hace el caso a ese ídolo chico, que soy yo mismo, y deja atrás a Dios Todopoderoso. Por eso encaja también ídolos y obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, dice Samuel, él también te ha desechado para que no seas rey. Y cuando le suena al oído de Saúl la palabra ya no serás rey una vez más, adivinen lo que hace Saúl. Bueno, vamos a primero a poner en orden, según Samuel, el orden de la importancia a las que Dios le da importancia. Primero dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces obedecer en puesto 1. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, para Dios es importante, según este capítulo, obedecer y prestar atención. Prestar atención de que nada se te escape, que estés cumpliendo bien lo que dice Jehová. Ahora dice un rey, la tercera parte de esta predicación, un rey dejado atrás. A pesar de que Dios lo llamó y que Dios lo eligió y que él era el designado de Dios, a pesar de su llamado, fue dejado atrás. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Cuando le sonó la palabra, ya no vas a ser rey, Saúl. Él dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. No sabe que las palabras que hablaba Samuel son de Dios, no son las palabras de Samuel. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Otro pretexto más. Es que el pueblo me presionó, es que el pueblo me amenazó. ¿Cómo vamos a matar esta vaca tan gorda? Puede hacerse un asado tan rico. Además estamos con hambre, acabamos de pelear. Está poniendo pretextos. Saúl. Versículo 25 dice en su pantalla,
vuelve conmigo para que adore a Jehová, dice Saúl a Samuel. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió o lo agarró de la punta de su manto y éste se rasgó. Acá podemos ver un Saúl desesperado. Dice, para, no te vayas, Samuel. ¿Qué está haciendo? No, pero ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Y Samuel parece que seguía ese proverbio, ¿no? O ese salmo. Yo no tengo compañía con los que no temen a Jehová. No quería saber más nada de Saúl, porque había visto en lo que se había convertido este Saúl. En alguien soberbio, en alguien rebelde, en alguien que no obedece la palabra de Jehová y que tiene mucha responsabilidad o perjudica mucho porque él estaba al frente de toda la nación. Entonces, el versículo 28, Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, no se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, Saúl dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Sí, entiendo, Samuel, entiendo, pero por lo menos yo sigo siendo rey. Vení a acompañarme a este acto de posguerra. Siempre hacemos un acto después de vencer a una nación. Vení y dame tu mano, salí en la foto, salí ante las cámaras para que no se me arme un lío. ¿Qué van a decir los ancianos? ¿Qué van a decir los soldados que me siguen? Voy a perderlo todo. Y dice, y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. ¿Cómo habrá sido esa adoración, no? No nos dice acá, pero una vez que terminó esta adoración de Saúl, dice que Samuel hizo traer al rey Agag de Amalek. Y Agag vino alegremente diciendo, seguro ya me van a dar a libertad, seguro ahora me van a hacer sentar y después me van a largar con algún carro o algo, ¿no? Y estaba saliendo de ahí de la celda y pensaba que Saúl estaba, pero no, se equivocó, era Samuel el que lo hizo llamar y lo estaba esperando. Y él dice, ya zafé de esta, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, ¿no? Y está ahí Samuel esperándolo con una espada bien afilada. Y Samuel dijo, así como tu espada dejó a muchas mujeres sin hijos, así tu madre será hoy, sin hijo. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de ¿quién? Delante de Jehová. Lo cortó en pedazos. ¿Y por qué en pedazos? Me preguntaba yo. Para que no tenga chance de levantarse, ¿no? Iba a tener que reunir sus pedazos Agag si se quería levantar. Su pierna por acá, su brazo por allá, su cabeza por allá, para que no haya ni la más remota opción de que se levante la rebeldía contra el trono de Dios. Por último, y ya terminamos, esta es la lección que nos deja este capítulo. Desobedecer. ¿Qué lo llevó a Saúl a desobedecer? ¿A ser dejado atrás por Dios? Podemos ver primero que es la ingratitud y no hacer memoria. Saúl fue advertido y le dijeron, mirá dónde te puso Dios. Hacé esto porque Dios te colocó acá. Dios te llamó para que seas rey. Y él fue ingrato con Dios. Una vez que estuvo en el puesto,
lo sacó a Dios. Él no hizo memoria de todo lo que hizo Dios por él. Otra razón por la que él desobedeció es que no prestó atención a las palabras de Dios. No fue obediente a esas palabras. No se dio cuenta de que el rey para nada tenía que quedar vivo. Y lo hizo intencionalmente, lo dejó vivo, desobedeciendo a Dios. Otra característica es que fue rebelde y soberbio. Dios dice una cosa, pero él, sí, hagamos eso, dice. Bueno, hagamos eso, pero con la salvedad, con esto pequeñito, pero este de valor, es entendible que se perdone esto que tiene valor, que no se destruya. Va a ser un desperdicio, ¿no? Cuando entra nuestra inteligencia y no nuestra obediencia es cuando erramos, ¿no? Inteligencia humana me refiero, no a la que da Dios. Estaba el mandamiento de Dios, pero también al lado estaba el mandamiento de Saúl. Hay que perdonar al rey Dagag. Cuarta característica es volverse al botín, es dirigir la mirada hacia los logros de esta vida o hacia posibles relaciones, ¿no? Ahí nosotros, quizás si lo traemos a nuestros días, relacionarnos con gente que no teme a Dios y relacionarnos en cosas que nos pueden llevar a desobedecer a Dios. Ir detrás de las riquezas también, ¿no? Es un gran mal. Y quinta característica que lo llevó a desobedecer a Saúl es consentir a la gente. Me dice un proverbio, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no los consientas. Muy bien, estamos cerca del final, pero veamos también que Dios, a pesar de que este pueblo de Israel lo desechó primero, antes que Saúl mismo, el pueblo lo había desechado a Dios. Sin embargo, Dios dijo, Samuel le dijo al pueblo, ustedes han hecho pecado, han pedido lo malo, han sido ingratos y han pedido un rey visible antes que su Dios, que es invisible y que siempre los libró y les proveyó. Ese Dios desechado fue el que lo está cuidando a ese pueblo, porque ahora está buscando un nuevo rey, un rey que es mejor. A pesar de que ha sido echado de lado, este Dios está buscando lo mejor para su pueblo. Que nosotros podamos no ser como Saúl, sino que podamos, en vez de ser ingratos, tener una actitud agradecida y recordar de dónde nos sacó, que hagamos memoria de las cosas que Él hizo por nosotros, de las que nos regala, que podamos prestar atención a sus palabras, cuando esto que nos pide podamos obedecerlo y que podamos alejar nuestras miradas del botín o de victorias que no son nuestras, que son de Dios. No decir, no, si esta plata la gano yo con mi fuerza, o yo estoy bien porque yo soy inteligente. Esto que podamos nosotros guardarlo para nuestra vida. Oremos para terminar. Gracias a Dios por todo lo que haces por nosotros. Gracias por tu misericordia, por compartirnos tu palabra en este Antiguo Testamento que está escrito desde hace mucho para todos aquellos que te siguen. Que podamos prestar atención a esta palabra y no empezar a decir el pueblo o esta palabra es para el otro, sino que podamos recibirla para nosotros, para que nosotros no seamos dejados atrás, Dios, y que vos uses a otros, sino que nos uses a nosotros y que nos ayudes a matar eso que vos nos pedís que matemos, que son lo terrenal en nosotros, como dice tu palabra. Que hagamos morir lo terrenal, que hagamos morir al viejo hombre en nosotros. Ese hombre que es peleador, ese hombre que es celoso, ese hombre que levanta chisme, ese hombre malo dentro nuestro que nos hace mentirosos, ese hombre que nos hace hacer lo que nos aleja de vos, de en pos de vos.
Sabemos, Dios, que vos no nos pedís matar ahora al enemigo, sino que nos pedís que nosotros podamos compartir tu evangelio, porque nosotros fuimos enemigos tuyos, Dios, y tú nos extendiste tu gracia. Gracias, Dios, porque nos mandas a esto y que podamos cumplirlo en esta misión importante que tenemos. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.